Querida familia de cuentos peludos, soy su narrador de siempre y hoy mi voz tiembla porque la historia que van a escuchar va a cambiar para siempre su perspectiva sobre lo que significa el amor incondicional y el heroísmo verdadero. Durante mis años contando historias en este canal, he presenciado relatos que han tocado millones de corazones. Pero nunca había encontrado una historia tan devastadoramente hermosa como la que están a punto de conocer. Hace exactamente 3 meses recibí un mensaje de una oyente llamada María Elena, desde Ecuador, que me escribió con las manos temblorosas después de escuchar nuestras historias anteriores. Sus palabras me marcaron profundamente. Tengo una historia que el mundo necesita conocer, una historia que ocurrió en mi pueblo y que ha cambiado la vida de todos nosotros. Es sobre un pastor alemán llamado Teddy y un bebé que nació para morir, pero que la providencia tenía otros planes. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente durante semanas. Investigué, viajé, hablé con testigos, revisé documentos policiales, entrevisté a médicos, sacerdotes y a cada persona que vivió esta historia en carne propia. Lo que descubrí me quitó el sueño durante días, me hizo llorar en múltiples ocasiones, pero también me llenó de una esperanza tan profunda que sabía que tenía que compartirla con ustedes. La historia que van a escuchar no es ficción, no es una fábula, no es una leyenda urbana. Es la realidad más cruda y más hermosa que jamás haya documentado. Ocurrió en San Rafael de Tungurahua, un pequeño pueblo de Ecuador enclavado en las montañas andinas, donde el río Pastaza serpentea entre paisajes que parecen pintados por los dioses, pero que fueron testigos de una crueldad que desafía cualquier comprensión humana y de un heroísmo que restaura la fe en el amor verdadero. Esta historia tiene un título que por sí solo ya parte el alma. Bebé recién nacido fue abandonado en un río para que se ahogara, hasta que un pastor alemán lo hizo. Pero estas palabras apenas rascan la superficie de una verdad tan compleja, tan dolorosa y tan milagrosa que cuando terminen de escucharla entenderán por qué he llorado tantas veces mientras la escribía. Van a conocer a Teddy, un pastor alemán de 3 años cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de nobleza en todo Ecuador. Van a conocer a Miguel Ángel Vázquez, un hombre que en apariencia era la definición del ciudadano ejemplar, pero cuyo corazón albergaba una oscuridad que los va a estremecer. Van a conocer a Carolina Morales, una joven cuya inocencia fue destruida por la manipulación de un hombre sin escrúpulos. Y van a conocer a Esperanza Santos, una mujer cuyo nombre resultó ser profético de maneras que jamás imaginó. Pero sobre todo, van a conocer a Santiago, un bebé que llegó al mundo para enfrentar una muerte segura en las aguas heladas del río Pastaza, pero que el destino, la providencia, o como quieran llamarle, tenía reservado para algo mucho más grande. Esta historia los va a llevar por un viaje emocional que incluye traición, abandono, investigación policial, secretos familiares que han permanecido ocultos durante décadas y revelaciones que van a cambiar todo lo que creían saber sobre los personajes. Van a presenciar actos de maldad que los van a indignar hasta lo más profundo de su ser, pero también actos de amor tan puros que van a restaurar su fe en la bondad que aún existe en este mundo. La historia comienza en las calles empedradas de San Rafael de Tungurahua, donde las fachadas coloniales esconden secretos que han fermentado durante años. Continúa en una clínica clandestina donde un bebé nace sin que nadie registre su existencia. Se desarrolla en el Puente de los Milagros, un nombre que resultará ser profético de maneras que jamás imaginaron sus constructores. Y culmina en una casa humilde junto al río, donde una mujer de corazón noble y un pastor alemán extraordinario se convertirán en los protagonistas de un milagro que desafía cualquier explicación racional. Van a llorar de indignación cuando conozcan los detalles de cómo un hombre que predicaba amor cristiano
fue capaz de la crueldad más despiadada hacia su propio hijo. Van a llorar de emoción cuando presencien el heroísmo de Teddy, un animal que demostró tener más humanidad que muchos seres humanos. Y van a llorar de tristeza cuando entiendan que los verdaderos héroes a menudo pagan el precio más alto por su nobleza. Esta historia está llena de giros que van a dejarlos sin aliento. Cuando crean que ya han escuchado lo peor, la realidad los va a sorprender con revelaciones aún más impactantes. Cuando piensen que ya conocen a todos los personajes, van a descubrir conexiones que los van a dejar helados. Y cuando crean que la historia ha terminado, van a entender que apenas había comenzado. En mis años como narrador de historias de animales extraordinarios, he documentado casos de perros que han salvado a sus dueños de incendios, gatos que han detectado enfermedades antes que los médicos, caballos que han encontrado niños perdidos en bosques impenetrables. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí en ese pequeño pueblo ecuatoriano, donde el río Pastaza fue testigo de una tragedia que solo pudo ser redimida por el amor incondicional de un ser de 4 patas. Durante mi viaje a Ecuador, caminé por las mismas calles que los protagonistas de esta historia. Sentí la misma brisa andina en mi rostro. Escuché el mismo rugido del río que esa noche tormentosa casi se lleva una vida inocente, y miré las mismas estrellas que iluminaron un acto de heroísmo que trascendió los límites de lo que creemos posible. Hablé con los habitantes del pueblo que presenciaron la transformación de Miguel Ángel Vázquez, de líder respetado a criminal odiado. Escuché los testimonios desgarradores de quienes conocieron a Carolina Morales y fueron testigos de cómo su inocencia fue manipulada por un hombre que predicaba amor, pero practicaba el egoísmo más despiadado. Y, lo más importante, pasé horas con Esperanza Santos, escuchando su voz quebrada por la emoción mientras me contaba cómo un pastor alemán llamado Teddy cambió su vida para siempre. Esta historia no solo trata sobre un rescate milagroso, trata sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre cómo los errores del pasado pueden repetirse o sanarse dependiendo de las elecciones que hacemos. Trata sobre círculos que se cierran de maneras que ningún guionista podría haber imaginado, porque la realidad a veces supera cualquier ficción en su capacidad para sorprendernos, conmovernos y transformarnos. En San Rafael de Tungurahua, el tiempo parece transcurrir de manera diferente. Las montañas que rodean el pueblo han sido testigos silenciosos de generaciones que han venido y se han ido, llevándose sus secretos, sus amores, sus tragedias. Pero algunas historias son tan poderosas que el viento las susurra entre los árboles, el río las canta en su eterno viaje hacia el Amazonas, y las personas las transmiten de generación en generación como lecciones esenciales sobre lo que significa ser humano. La historia de Teddy y Santiago es una de esas historias que trascienden el tiempo, que nos recuerdan que la nobleza no se mide por títulos o posiciones sociales, sino por la voluntad de sacrificarse por otros, de poner el bienestar de los más vulnerables por encima del propio. Mientras me siento aquí, preparándome para compartir cada detalle de esta historia extraordinaria, pienso en ustedes, mi familia de cuentos peludos, que me han acompañado durante años en este viaje de descubrimiento y documentación. Pienso en cómo sus comentarios, sus mensajes, su apoyo constante me han dado la fuerza para seguir buscando estas historias que nos conectan con lo mejor de la humanidad y con la nobleza infinita de nuestros compañeros animales. Respiren profundo, preparen sus corazones y acompáñenme a un pueblo de las montañas ecuatorianas donde una noche tormentosa cambió para siempre la definición de lo que significa ser humano y donde un pastor alemán llamado Teddy se convertiría en la definición viviente del amor incondicional. Necesito sentir que están aquí conmigo,
que somos una familia unida por estas historias que tocan nuestras almas. Escriban en los comentarios de dónde son, qué país, qué ciudad. México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Ecuador. No importa el lugar. Quiero ver esa hermosa diversidad que caracteriza a nuestra familia de Cuentos Peludos. Y si aún no están suscritos a este canal, háganlo ahora mismo, porque las historias que compartimos aquí no las van a encontrar en ningún otro lugar. Todo comenzó con un hombre que tenía la vida perfecta en apariencia, pero cuyo corazón guardaba secretos que estaban a punto de estallar de la manera más devastadora posible. Miguel Ángel Vázquez Herrera representaba todo lo que una comunidad pequeña como San Rafael de Tungurahua consideraba un ciudadano ejemplar. A sus 35 años, había construido desde cero un próspero negocio de venta de productos agrícolas que abastecía no solo a su pueblo, sino a 3 municipios vecinos. Su local comercial, ubicado en la esquina principal del pueblo, era punto de encuentro obligatorio para agricultores, comerciantes y familias que confiaban en él no solo para sus compras, sino para consejos sobre cultivos, préstamos sin intereses en épocas difíciles y esa calidez humana que parecía irradiar naturalmente. Las mañanas en su tienda eran un ritual comunitario donde se mezclaban el aroma del café recién hecho que Miguel Ángel ofrecía gratuitamente a sus clientes más fieles, las conversaciones sobre el clima y las cosechas, y esa sensación de pertenencia que solo las pequeñas comunidades rurales pueden generar. Miguel Ángel conocía a cada cliente por su nombre, recordaba detalles de sus familias y tenía esa habilidad especial para hacer que cada persona se sintiera importante durante los breves minutos que pasaba en su establecimiento. Pero Miguel Ángel no era solo un comerciante exitoso, era el pilar fundamental de la Iglesia Evangélica Esperanza Viva, donde cada domingo predicaba con una elocuencia que emocionaba hasta las lágrimas a los feligreses. Sus sermones sobre el amor incondicional de Dios, sobre la importancia de la familia, sobre la pureza del matrimonio, eran recordados durante toda la semana por una congregación que lo veneraba como un ejemplo viviente de los valores cristianos. En aquellas mañanas de domingo, la iglesia de madera pintada de blanco se llenaba mucho antes de que comenzara el servicio. Las familias llegaban temprano para conseguir los mejores lugares y un murmullo de anticipación recorría las bancas cuando Miguel Ángel aparecía en el púlpito, impecablemente vestido con su traje negro, su camisa blanca almidonada y esa corbata azul que se había convertido en su marca personal. Su voz resonaba en el recinto con una autoridad que no provenía del volumen, sino de la convicción con que pronunciaba cada palabra. El amor verdadero no es egoísta, solía decir mientras recorría el pasillo central, mirando directamente a los ojos de sus feligreses. El amor verdadero se sacrifica por los demás, especialmente por los más vulnerables. Nuestros hijos son el tesoro más precioso que Dios nos ha confiado. Los domingos por la tarde, después del servicio, Miguel Ángel y su esposa Elena organizaban almuerzos comunitarios en el patio trasero de la iglesia, donde las familias compartían platos tradicionales, historias y esa sensación de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Eran momentos donde el tiempo parecía detenerse, donde los problemas cotidianos se diluían en risas y conversaciones, y donde Miguel Ángel consolidaba su imagen de líder espiritual y moral de la comunidad. Su matrimonio con Elena Vázquez Torres era considerado por todos como una unión bendecida por el cielo. Llevaban 10 años casados, 10 años de aparente felicidad que habían convertido a la pareja en el ejemplo que los pastores de otras iglesias citaban cuando hablaban sobre matrimonios sólidos. Elena, una mujer dulce de 32 años que trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo, había luchado junto a Miguel Ángel para construir todo lo que tenían.
Las tardes en que Elena enseñaba a los niños a leer bajo el gran árbol del patio escolar eran momentos mágicos que capturaban la esencia de su vocación. Con una paciencia infinita, transformaba las letras del alfabeto en mundos imaginarios donde sus pequeños alumnos descubrían el poder de las palabras. A menudo, Miguel Ángel pasaba casualmente por la escuela a esa hora, observando desde lejos cómo su esposa iluminaba los rostros infantiles con historias y canciones, sintiendo una mezcla de orgullo y ese dolor sordo que nunca mencionaba, porque había una sombra que oscurecía su matrimonio. Después de años de intentos y múltiples consultas médicas en Quito, los doctores habían confirmado que Elena no podía concebir hijos. La noticia había llegado como un golpe devastador para la pareja, especialmente para Elena, cuyo sueño de formar una familia numerosa se había desvanecido en un consultorio frío bajo luces fluorescentes, mientras un médico explicaba términos incomprensibles sobre infertilidad. Aquella noche, de regreso a San Rafael, en el autobús que serpenteaba por las montañas andinas, Elena había llorado silenciosamente con la cabeza apoyada en el hombro de Miguel Ángel, mientras él miraba por la ventana con una expresión indescifrable, observando cómo la niebla envolvía los picos distantes como un presagio de los tiempos oscuros que vendrían. «Podemos adoptar», había sugerido Elena meses después, cuando la herida inicial comenzaba a cicatrizar. «Hay tantos niños que necesitan una familia, Miguel Ángel. Podríamos darles el hogar que merecen». Pero Miguel Ángel había rechazado la idea con una vehemencia sorprendente. «No sería lo mismo», había respondido con una dureza inusual en él. «Necesito mis propios hijos, Elena. Necesito ver mi sangre continuar». Esa limitación había creado una grieta invisible en el alma de Miguel Ángel que con el tiempo se había transformado en una obsesión. Veía familias con niños y sentía una envidia que lo consumía por dentro. Escuchaba los llantos de bebés en las casas vecinas y una rabia inexplicable se apoderaba de él. Pero en público mantenía la sonrisa, predicaba sobre la voluntad de Dios y consolaba a Elena cuando ella lloraba en secreto por su incapacidad de darle hijos. Las noches se habían vuelto especialmente difíciles. A menudo, Elena se despertaba encontrando el lado de la cama vacío y descubría a Miguel Ángel sentado en el porche trasero, mirando las estrellas con ojos que parecían buscar respuestas en la inmensidad del cielo andino. En esos momentos, algo en su expresión la asustaba, algo que no podía nombrar, pero que sentía como una presencia oscura acechando en los rincones de su matrimonio. Fue durante uno de esos domingos después del servicio religioso que Miguel Ángel conoció a Carolina Morales Ruiz. Ella había llegado a San Rafael desde una zona rural aún más pobre, buscando trabajo para mantener a su padre enfermo y a sus hermanos menores. A los 22 años, Carolina irradiaba esa belleza natural de las mujeres andinas. Piel morena que brillaba bajo el sol de la sierra, ojos negros profundos como pozos de agua cristalina, cabello largo que llevaba siempre trenzado con cintas de colores y una sonrisa tímida que ocultaba la determinación férrea de quien ha conocido la pobreza, pero nunca ha perdido la esperanza. Había llegado al almuerzo comunitario llevada por doña Mercedes, una anciana que la había acogido temporalmente mientras encontraba trabajo estable. Se había sentado en un rincón, observando con curiosidad y algo de temor aquella comunidad que le resultaba ajena, sosteniendo su plato con esa mezcla de gratitud y vergüenza que sienten quienes no están acostumbrados a recibir caridad. Miguel Ángel la había notado inmediatamente, no solo por su belleza, sino por esa combinación de vulnerabilidad y fuerza que emanaba de cada uno de sus gestos. La había observado durante toda la comida, notando cómo interactuaba con los niños que correteaban entre las mesas, cómo sonreía
cuando una pequeña de 5 años le había ofrecido compartir su postre, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba con los más pequeños. Al final del almuerzo, cuando las familias comenzaban a dispersarse, Miguel Ángel se había acercado a ella con la excusa de recoger los platos vacíos. «No te había visto antes por aquí», le había dicho con esa voz cálida que utilizaba para hacer sentir bienvenidos a los nuevos miembros de la congregación. «Soy Miguel Ángel Vázquez, el pastor de esta iglesia». «Carolina Morales», había respondido ella, bajando la mirada con ese respeto que le habían enseñado a mostrar ante figuras de autoridad. «Acabo de llegar al pueblo, estoy buscando trabajo». «¿Qué tipo de trabajo buscas?», había preguntado él, estudiando cada detalle de su rostro, con una intensidad que disfrazaba de interés pastoral. «Cualquier cosa honesta», había respondido Carolina, con una determinación que contrastaba con su apariencia frágil. «Puedo limpiar casas, cuidar niños, trabajar en el campo. Solo necesito ganar lo suficiente para enviar dinero a mi familia». Aquel breve intercambio había sido el comienzo de algo que cambiaría para siempre las vidas de ambos. Miguel Ángel, utilizando su influencia en la comunidad, le había conseguido trabajo como empleada doméstica en 3 casas del pueblo, incluyendo la suya propia. Los martes y jueves, Carolina llegaba temprano a la casa de los Vázquez para limpiar, lavar, cocinar y realizar todas las tareas que Elena, ocupada con su trabajo de maestra, no podía completar. Era trabajadora, silenciosa, eficiente y profundamente religiosa. Cada mañana, antes de comenzar sus labores, se arrodillaba discretamente junto a la imagen del Sagrado Corazón que decoraba la sala de la casa y susurraba una oración pidiendo fortaleza para el día que comenzaba. Trabajaba con una dedicación que impresionaba incluso a Elena, quien a menudo comentaba a las otras maestras lo afortunados que eran por haber encontrado una ayudante tan responsable. La transformación de Miguel Ángel fue gradual, pero devastadora. Al principio, apenas notaba la presencia de Carolina. Era simplemente otra empleada doméstica en una casa que necesitaba mantenimiento. Pero algo cambió cuando comenzó a observar cómo ella interactuaba con los niños del vecindario. Cuando terminaba su trabajo en casa de Miguel Ángel, Carolina solía quedarse algunos minutos en el patio jugando con los hijos pequeños de los vecinos. Desde la ventana de su estudio, Miguel Ángel la observaba correr, reír, inventar juegos que hacían brillar los ojos de los pequeños. La veía cargar a los más pequeños con una ternura instintiva, limpiar sus lágrimas cuando caían, calmar sus berrinches con una paciencia que parecía infinita, y una fantasía peligrosa comenzó a germinar en su mente. Carolina podría darle los hijos que Elena no podía. Los primeros acercamientos fueron sutiles. Miguel Ángel comenzó a quedarse en casa durante las mañanas cuando Carolina trabajaba inventando excusas sobre papeleo comercial que debía completar. Iniciaba conversaciones casuales sobre su familia, su vida, sus sueños. Carolina, acostumbrada al respeto y la distancia que debía mantener con sus empleadores, respondía educadamente, pero sin familiaridad excesiva. Pero Miguel Ángel era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Había construido su negocio usando una combinación de carisma, persistencia y una habilidad natural para leer a las personas e identificar sus vulnerabilidades. Las mañanas en que Elena salía temprano para reuniones escolares se convirtieron en oportunidades para conversaciones más personales, para pequeños gestos que iban erosionando lentamente las barreras que Carolina mantenía por respeto a su posición. Comenzó a ofrecerle a Carolina pequeños extras, dinero adicional para medicinas de su padre, regalos para sus hermanos, oportunidades de trabajo mejor pagadas con conocidos suyos. Cada gesto venía acompañado de conversaciones cada vez más personales, donde Miguel Ángel compartía sus frustraciones matrimoniales, sus sueños de paternidad, su soledad emocional.
A veces me pregunto si Dios se equivocó al unirnos a Elena y a mí, le confesó una mañana mientras Carolina limpiaba los estantes de la biblioteca. Ella es una buena mujer, pero hay un vacío entre nosotros que nada puede llenar. ¿Sabes lo que es sentirse completamente solo incluso cuando estás acompañado? Carolina, criada en un ambiente donde la autoridad masculina era incuestionable y donde la gratitud hacia los empleadores era considerada una virtud cristiana, comenzó a sentir una confusión peligrosa. Miguel Ángel no era solo cualquier hombre, era el líder espiritual de su comunidad, el ejemplo de rectitud moral que ella admiraba desde el púlpito cada domingo. Las tardes en que él la llevaba de regreso a su habitación alquilada se fueron alargando con conversaciones que se extendían mientras el auto permanecía estacionado en caminos rurales, bajo cielos estrellados que parecían cómplices de palabras que nunca deberían haberse pronunciado. Miguel Ángel le hablaba de un futuro diferente, de la posibilidad de una vida juntos, de los hijos que podrían tener. Dios tiene un plan para nosotros, Carolina, le susurraba mientras sus manos se acercaban peligrosamente a las de ella. Él te puso en mi camino por una razón. A veces el verdadero amor llega de maneras que no esperamos. Cuando él le decía que su matrimonio era una obligación social, pero no un amor verdadero, cuando le susurraba que Dios los había puesto en el mismo camino por una razón divina, cuando le prometía que algún día encontraría la manera de estar con ella legalmente, Carolina comenzó a creer que quizás esa atracción que sentía no era pecaminosa, sino parte de un plan superior. La relación física comenzó durante una tarde de lluvia torrencial, cuando Carolina había quedado atrapada en la casa porque las calles se habían inundado. Elena estaba en una conferencia educativa en Ambato y no regresaría hasta el día siguiente. Miguel Ángel había preparado meticulosamente esa oportunidad, conociendo el pronóstico del clima, sabiendo que su esposa estaría ausente, creando las condiciones perfectas para consumar la seducción que había estado planificando durante meses. El sonido de la lluvia golpeando el techo de tejas creaba una sinfonía hipnótica que aislaba la casa del resto del mundo. Miguel Ángel había encendido velas por si se iba la electricidad. Había preparado té caliente para combatir el frío. Había puesto música suave para calmar los nervios durante la tormenta. Cada detalle había sido calculado para crear una atmósfera de intimidad, de excepcionalidad, de momento fuera del tiempo ordinario. «Eres especial, Carolina», le había dicho mientras se sentaba junto a ella en el sofá, mucho más cerca de lo que habría sido apropiado entre un empleador y su empleada. «Desde que llegaste a mi vida, siento que Dios me está dando una segunda oportunidad de ser feliz». Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y los rayos iluminaban el cielo andino, Miguel Ángel cruzó la línea que separa la manipulación psicológica del abuso directo. Utilizó su autoridad espiritual, su poder económico y la vulnerabilidad emocional de Carolina para convencerla de que lo que estaban haciendo era amor verdadero bendecido por Dios, no adulterio condenado por la misma Biblia que él predicaba cada domingo. Durante los siguientes 8 meses, Miguel Ángel vivió una doble vida que habría impresionado incluso a los psicópatas más experimentados. Los domingos predicaba sobre la santidad del matrimonio y la pureza sexual con un fervor que conmovía a su congregación. Sus palabras resonaban en la pequeña iglesia, mientras familias enteras lo escuchaban con admiración, sin imaginar que el mismo hombre que condenaba el adulterio desde el púlpito mantenía una relación clandestina con una joven empleada doméstica. El engaño destruye no solo el matrimonio, sino el alma misma, declaraba con vehemencia, golpeando la Biblia con la palma de su mano mientras los feligreses asentían. Quien traiciona los votos matrimoniales, traiciona a Dios. Los martes y jueves mantenía encuentros clandestinos con Carolina,
convenciéndola de que su amor era especial, diferente, destinado por la providencia. Había seleccionado cuidadosamente lugares donde nadie los vería. Una cabaña abandonada en las afueras del pueblo, caminos rurales donde rara vez transitaba gente, incluso su propia casa durante las horas en que Elena daba clases. Cada encuentro venía precedido de regalos, promesas y esas palabras de amor que Carolina atesoraba como piedras preciosas, sin entender que eran tan falsas como el respeto que Miguel Ángel fingía por las enseñanzas que predicaba. «Pronto encontraré la manera de estar juntos oficialmente», le prometía mientras acariciaba su rostro con una ternura calculada. «Solo necesito tiempo para resolver todo sin lastimar a Elena. Ella no merece sufrir por nuestro amor». Los demás días actuaba como el esposo perfecto con Elena, consolándola por su infertilidad, mientras secretamente celebraba haber encontrado en Carolina la solución a sus frustraciones paternales. Preparaba desayunos especiales para su esposa, la sorprendía con pequeños detalles, la escuchaba hablar sobre sus estudiantes con una paciencia que Elena interpretaba como amor renovado. Incluso había comenzado a sugerir la posibilidad de adopción, sabiendo que nunca llegaría a concretarse, pero usando la idea como una forma de mantener viva la esperanza de Elena mientras sus verdaderos planes se desarrollaban en paralelo. «Tal vez deberíamos considerar adoptar», le había dicho una noche mientras cenaban bajo el cielo estrellado del patio trasero. «He estado pensando que hay muchos niños que necesitan un hogar y nosotros tenemos tanto amor para dar». Elena había llorado de emoción, interpretando sus palabras como una señal de aceptación, sin imaginar que eran solo otra capa de la elaborada mentira que su marido había construido. Esa misma noche, mientras Elena dormía soñando con la posibilidad de finalmente ser madre, Miguel Ángel había enviado un mensaje a Carolina. «No puedo esperar a ver a nuestro hijo. Será hermoso como tú». La noticia del embarazo llegó una mañana de octubre, cuando Carolina había faltado al trabajo durante 3 días consecutivos debido a náuseas que no podía controlar. La joven había intentado ignorar los síntomas, atribuyéndolos a algún virus pasajero, a la tensión de mantener una relación secreta, a cualquier cosa, excepto la posibilidad que simultáneamente la aterraba y la llenaba de una extraña esperanza. Finalmente, reuniendo todo su coraje, había comprado una prueba de embarazo en una farmacia de baños de agua santa, donde nadie la conocía. En el baño diminuto de su habitación alquilada, con manos temblorosas y el corazón latiendo como un animal asustado, había seguido las instrucciones y esperado esos minutos eternos que separan la incertidumbre de una verdad que cambiaría su vida para siempre. Cuando las 2 líneas rosadas aparecieron claramente en el dispositivo plástico, Carolina se había dejado caer al suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho, mientras una tormenta de emociones contradictoras la atravesaba. Miedo, alegría, confusión, esperanza, culpa, todas mezcladas en un torbellino que la dejó exhausta y desorientada. Había pasado la noche entera despierta, imaginando diferentes escenarios, rezando por una señal, buscando la fortaleza para enfrentar lo que vendría. Cuando finalmente se presentó en casa de Miguel Ángel, tenía los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas de nerviosismo. «Necesito hablar contigo», le susurró mientras Elena preparaba sus materiales escolares en la habitación contigua. «Es importante, es sobre nosotros». Miguel Ángel la llevó al patio trasero, donde el ruido de las gallinas del corral vecino proporcionaba la privacidad necesaria para conversaciones que no podían ser escuchadas. El sol matinal iluminaba el rostro de Carolina, destacando la palidez que las náuseas y el insomnio habían dibujado en sus facciones, creando un contraste dramático con sus ojos oscuros que ahora brillaban con una mezcla de temor y esperanza. «Estoy embarazada», le dijo Carolina con una voz apenas audible, como si las palabras mismas fueran demasiado poderosas para ser pronunciadas en voz alta.
Llevo 2 meses. Es tuyo, Miguel Ángel. Vamos a tener un bebé. La reacción de Miguel Ángel fue instantánea y brutal. El hombre que predicaba sobre el amor de Dios se transformó en una criatura fría y calculadora que veía el embarazo no como la bendición que había estado deseando, sino como la amenaza más grande a la vida que había construido cuidadosamente durante décadas. Su rostro, usualmente cálido y expresivo, se endureció como una máscara de piedra. Sus ojos, que Carolina había descrito en sus momentos de enamoramiento como ventanas a un alma bondadosa, se volvieron fríos y distantes, calculadores. ¿Estás segura?, le preguntó con una voz que Carolina no reconoció, una voz desprovista de la calidez que había usado para seducirla durante meses. ¿Has ido al médico? ¿Alguien más lo sabe? Carolina le explicó que había confirmado el embarazo en una clínica de baños de Agua Santa, que había pagado la consulta con el dinero extra que él le había dado, que no había dicho nada a nadie porque sabía que debían planear cuidadosamente cómo manejar la situación. Hablaba rápidamente, atropellando las palabras, como si la velocidad pudiera compensar la frialdad que percibía en su amante, como si las explicaciones detalladas pudieran derretir el hielo que súbitamente había cristalizado entre ellos. Esperaba verlo feliz, esperaba que la abrazara, esperaba que le dijera que finalmente habían sido bendecidos con el hijo que tanto habían deseado en sus conversaciones íntimas. Imaginaba planear juntos el futuro, discutir nombres, soñar con una familia que, aunque comenzara de manera irregular, eventualmente encontraría su camino hacia la legitimidad y la aceptación. Pero Miguel Ángel ya estaba calculando daños. Su mente, entrenada por años de negociaciones comerciales y manipulaciones sociales, evaluaba metódicamente cada consecuencia potencial de este desarrollo inesperado. Su reputación como líder religioso se destruiría instantáneamente. Los mismos feligreses que lo admiraban los domingos lo despreciarían por hipócrita. Su matrimonio con Elena terminaría en un escándalo que sería comentado durante décadas en un pueblo donde los chismes viajan más rápido que las noticias oficiales. Su negocio sufriría un boicot inmediato de clientes que lo verían como un traidor moral. Su posición en la iglesia sería eliminada para siempre. Todo lo que había construido durante 35 años se evaporaría por un embarazo no deseado. «Esto no puede continuar», le dijo finalmente, mirándola con una frialdad que helaba la sangre. «Necesitas resolver este problema antes de que alguien se dé cuenta». Carolina no entendía qué quería decir. Las palabras parecían rebotar en su mente sin formar un significado coherente. ¿Resolver qué problema? No había ningún problema, solo una vida creciendo dentro de ella, la vida que ambos habían creado, la materialización del amor que él le había jurado tantas veces bajo cielos estrellados y en susurros apasionados. ¿Resolver qué problema? Vamos a tener un bebé, Miguel Ángel. Es lo que siempre quisiste. Ahora puedes divorciarte de Elena y casarte conmigo. Puedes ser padre como siempre soñaste. La ingenuidad en sus palabras habría conmovido a cualquier persona con un vestigio de humanidad. La pureza de su fe en las promesas recibidas, la confianza absoluta en el hombre que le había jurado amor eterno, la expectativa de un futuro compartido, todo ello brillaba en sus ojos como una luz que Miguel Ángel estaba a punto de extinguir con una crueldad calculada. «No seas ingenua», le respondió con una dureza que la dejó sin aliento. «Yo no puedo divorciarme, yo no puedo casarme contigo. Tú eres una empleada doméstica de un barrio pobre. Yo soy un líder de la comunidad. Esto jamás va a funcionar». Cada palabra era como una bofetada que marcaba el rostro de Carolina con la realidad que había estado oculta bajo capas de mentiras cuidadosamente construidas. La joven retrocedió físicamente, como si las palabras tuvieran peso y fuerza material, como si pudieran empujarla lejos del hombre que ahora revelaba su verdadera naturaleza. «Pero tú dijiste que me amabas.
susurró con una voz quebrada por la conmoción. Dijiste que Dios nos había puesto en el mismo camino. Dijiste que nuestro amor era especial, que solo necesitábamos tiempo. Dije lo que necesitabas escuchar, interrumpió Miguel Ángel con una honestidad brutal que resultaba más dolorosa que cualquier mentira. Y tú escuchaste lo que querías escuchar. Así funciona el mundo, Carolina. Las personas creen lo que necesitan creer. Durante las siguientes semanas, Miguel Ángel desplegó la misma manipulación psicológica que había usado para seducirla, pero esta vez para convencerla de abortar. Sus tácticas cambiaron de las promesas románticas a una presión constante, implacable, que alternaba entre amenazas veladas y falsas preocupaciones por su bienestar. Le conseguía información sobre clínicas clandestinas donde podría resolver el problema sin que nadie lo supiera. Le ofrecía dinero para el procedimiento, prometiéndole que después podrían comenzar de nuevo, sin el peso de una responsabilidad que ambos no estaban preparados para asumir. Le explicaba que era la decisión más responsable para ambos, que traer un niño al mundo en esas circunstancias sería condenarlo a una vida de dificultades y estigma social. Piensa en el bebé, le decía con una preocupación fingida que enmascaraba su egoísmo absoluto. ¿Qué vida puede tener como hijo ilegítimo? ¿Cómo lo mirarán en este pueblo donde todos se conocen? Estás siendo egoísta al querer continuar con esto. Pero Carolina, criada en una fe que consideraba la vida sagrada desde el momento de la concepción, se negaba categóricamente. Su determinación crecía proporcionalmente a la presión que recibía. La joven, que había sido manipulada por meses, encontraba ahora una fortaleza desconocida en la responsabilidad de proteger la vida que crecía dentro de ella. «Es nuestro hijo», le decía entre lágrimas cada vez que él presionaba el tema. «Es una bendición de Dios. No puedo matarlo. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, este bebé va a nacer». Conforme avanzaba el embarazo, la situación de Carolina se volvía cada vez más precaria. Había perdido 2 de sus trabajos cuando los primeros síntomas hicieron imposible ocultar su condición. El pequeño cuarto que alquilaba se volvió aún más diminuto cuando la casera le aumentó el precio al descubrir que estaba embarazada, argumentando que no había contratado a una madre soltera y que los bebés hacen ruido y molestan a los demás inquilinos. Con recursos cada vez más limitados y un futuro cada vez más incierto, Carolina se aferraba a la única certeza que le quedaba. Su hijo nacería y ella lo amaría incondicionalmente, sin importar las circunstancias. Había comenzado a tejer una pequeña manta celeste durante las noches solitarias, utilizando lana de alpaca que había comprado con sus últimos ahorros, decorándola con diminutos bordados de animales andinos que había aprendido a hacer observando a su abuela durante la infancia. Cada puntada era una promesa silenciosa al bebé que aún no conocía. «Estaré contigo siempre. Te protegeré con mi vida. Seremos una familia, aunque solo seamos tú y yo». Fue entonces cuando Miguel Ángel comenzó a planear algo mucho más siniestro. Si Carolina no iba a abortar voluntariamente, él encontraría otra manera de resolver el problema. El bebé nacería, pero no viviría lo suficiente para arruinar su vida. La idea había aparecido en su mente como un susurro lejano. Algo tan terrible que inicialmente la había rechazado como un pensamiento intruso, un impulso oscuro que no formaba parte de su verdadero ser. Pero conforme pasaban los días y el vientre de Carolina crecía, haciéndole imposible ignorar la realidad del embarazo, la idea había regresado con más fuerza, más definida, más persuasiva. Ya no era un susurro, sino una voz clara que le ofrecía una solución definitiva a su problema más grande. Durante los siguientes meses, mientras Carolina crecía física y emocionalmente con el embarazo, Miguel Ángel desarrolló un plan macabro que utilizaría su conocimiento del pueblo, su influencia en la comunidad y su habilidad para manipular situaciones a su favor.
Ese plan culminaría en una noche tormentosa junto al río Pastaza, donde demostraría que la maldad humana no tiene límites cuando se combina con el egoísmo absoluto. El plan macabro de Miguel Ángel se desarrolló durante los meses siguientes con la misma meticulosidad que aplicaba a sus negocios más importantes. Cada detalle fue considerado, cada contingencia evaluada, cada riesgo calculado, con la precisión de quien ha pasado una vida entera construyendo una fachada perfecta que ahora estaba en peligro de derrumbarse. Primero, convenció a Carolina de que el parto debía realizarse en secreto absoluto para proteger su reputación hasta que encontraran la solución perfecta para estar juntos. Le explicó que había contactado a una partera experimentada en las afueras de Baños de Agua Santa, una mujer discreta que había ayudado a otras parejas en situaciones similares. «Es por tu bien y el del bebé», le aseguró con una renovada ternura que confundió a Carolina después de semanas de frialdad y presión. «Si el parto ocurre en el hospital local, todos sabrán inmediatamente, los rumores comenzarán, la gente hará preguntas, y nuestra situación se volverá imposible antes de que podamos resolverla adecuadamente». Carolina, aislada emocionalmente y dependiente económicamente de Miguel Ángel, aceptó reluctantemente que el nacimiento de su hijo se mantuviera en secreto. A pesar de las dudas que comenzaban a crecer en su interior sobre las verdaderas intenciones del hombre que amaba, la alternativa de enfrentar sola el escándalo, el rechazo social y las dificultades económicas era demasiado aterradora para contemplarla seriamente. La partera, doña Mercedes, era una mujer de 60 años que había asistido partos durante 4 décadas, pero que en los últimos años había comenzado a realizar servicios clandestinos para familias que necesitaban discreción absoluta. Miguel Ángel le pagó una suma considerable para que no hiciera preguntas, no registrara documentos y olvidara completamente cualquier cosa que presenciara esa noche. El trabajo de parto comenzó durante una tormenta torrencial que azotó las montañas ecuatorianas con una violencia poco común incluso para la temporada de lluvias. El cielo se había oscurecido prematuramente aquella tarde, como si la naturaleza presintiera la tragedia que estaba a punto de desarrollarse y respondiera con una furia elemental. Nubes negras y densas se habían acumulado sobre el valle del Pastaza, descargando su furia con truenos que sacudían las ventanas de las casas más frágiles y relámpagos que por momentos convertían la noche en día con su luz azulada y fantasmal. Carolina enfrentó 18 horas de labor de parto en una pequeña cabaña de madera que se sacudía bajo el peso de la tormenta. La construcción, ubicada en un claro del bosque al que solo se podía acceder por un sendero embarrado que serpenteaba entre árboles centenarios, parecía a punto de ceder ante cada nueva ráfaga de viento. Las paredes crujían como si sufrieran, las goteras habían comenzado a formar pequeños charcos en el suelo de tierra apisonada, y las velas que doña Mercedes había encendido para iluminar el espacio proyectaban sombras inquietantes que bailaban al ritmo caprichoso de las corrientes de aire. Miguel Ángel permaneció presente físicamente, pero emocionalmente ausente, revisando constantemente su reloj y calculando mentalmente los tiempos que necesitaría para ejecutar la fase final de su plan. No consoló a Carolina durante las contracciones más dolorosas, no sostuvo su mano cuando ella gritaba su nombre pidiendo fortaleza, no demostró ninguna de las emociones que un padre debería sentir durante el nacimiento de su hijo. Su mirada recorría constantemente la habitación, deteniéndose en la puerta, en las ventanas, en cualquier lugar excepto en el rostro contorsionado por el dolor de la mujer que estaba trayendo su hijo al mundo. «Ya falta poco, mi niña», repetía doña Mercedes mientras enjugaba el sudor de la frente de Carolina con un paño húmedo. «Lo estás haciendo muy bien. Respira profundo cuando venga la siguiente contracción».
La anciana partera, con sus manos nudosas por décadas de trabajo duro y sus ojos que habían presenciado cientos de nacimientos, sentía una inquietud creciente, no por el parto en sí, que progresaba normalmente a pesar de las circunstancias, sino por la atmósfera extraña que percibía en la cabaña. Había algo en la mirada de Miguel Ángel que despertaba sus instintos más primitivos de protección, algo que le recordaba a los animales que planean un ataque, pacientes y calculadores. Santiago nació a las 3:47 de la madrugada durante el momento más intenso de la tormenta. Un trueno particularmente violento sacudió la cabaña en el instante exacto en que el bebé emergía al mundo, como si el cielo mismo quisiera anunciar su llegada con bombos y platillos celestiales. Era un bebé hermoso, completamente sano, con el cabello oscuro de su madre y los rasgos marcados que heredaba de su padre. Lloró con fuerza desde el primer momento, llenando la cabaña con ese sonido primitivo y poderoso que anuncia el triunfo de la vida sobre la adversidad. «Es un niño fuerte y sano», anunció doña Mercedes, con la satisfacción profesional de quien ha completado exitosamente una tarea importante. «Tiene buenos pulmones, eso es buena señal». Pesó 3 kilos y 100 gramos, midió 51 centímetros y tenía los ojos curiosos de los recién nacidos que parecen buscar explicaciones sobre el mundo extraño al que acaban de llegar. Sus pequeñas manos se abrían y cerraban como flores marinas. Sus pies minúsculos pateaban el aire con una vitalidad sorprendente, y su llanto inicial había dado paso a suaves gemidos que exploraban las nuevas posibilidades de su voz recién descubierta. Cuando doña Mercedes colocó al bebé en los brazos de Carolina, la joven madre experimentó una transformación emocional que la sorprendió por su intensidad. Todos los miedos, todas las incertidumbres, todas las preocupaciones sobre el futuro se desvanecieron instantáneamente. En ese momento existían solo ella y ese pequeño ser que había crecido dentro de su cuerpo durante 9 meses y que ahora la miraba como si la reconociera instintivamente como la persona más importante de su universo. «Es hermoso», susurró Carolina, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Sus dedos temblorosos acariciaron el rostro diminuto, explorando cada detalle como si quisiera memorizar cada milímetro de esa nueva vida. «Míralo, Miguel Ángel, es nuestro hijo, es perfecto». Pero Miguel Ángel evitó deliberadamente mirar al bebé. Se mantuvo de pie junto a la ventana, fingiendo observar la tormenta, mientras internamente repasaba cada detalle del plan que pondría en marcha en pocas horas. Sabía que si establecía cualquier tipo de conexión emocional con esa criatura, si permitía que los instintos paternales despertaran en su interior, no tendría la frialdad necesaria para ejecutar lo que había planeado. «Necesitamos irnos pronto», le dijo a Carolina cuando doña Mercedes había terminado de limpiar al bebé y había confirmado que tanto la madre como el hijo estaban en perfectas condiciones. Su voz tenía una urgencia que contrastaba con la atmósfera de milagro que envolvía a las 2 mujeres y al recién nacido. «La familia adoptiva nos está esperando en Ambato. Tenemos que llegar antes del amanecer». Carolina había aceptado reluctantemente la historia de la adopción, porque Miguel Ángel le había prometido que sería temporal, que buscarían una familia cristiana que cuidara a Santiago hasta que ellos pudieran casarse legalmente y reclamarlo. Le había mostrado documentos falsificados que supuestamente probaban que una pareja evangélica de Ambato había accedido a cuidar al bebé durante algunos meses mientras se resolvían los trámites legales del divorcio y el nuevo matrimonio. «Todavía estoy muy débil», protestó Carolina abrazando protectoramente a Santiago contra su pecho. Doña Mercedes dijo que debería descansar al menos hasta mañana. «No hay tiempo», insistió Miguel Ángel con una firmeza que no admitía discusión. «Si esperamos, pueden surgir complicaciones. La pareja ha reservado un vuelo a Quito para mañana temprano. Es ahora o nunca».
Envolvieron a Santiago en una manta celeste que Carolina había tejido durante los últimos meses del embarazo, trabajando cada noche después de sus labores domésticas para crear algo hermoso que su hijo pudiera usar durante sus primeros días de vida. Era una manta suave, hecha con lana de alpaca que había comprado con el dinero extra que Miguel Ángel le daba, decorada con pequeños bordados de animales andinos que había aprendido a hacer observando a su abuela durante la infancia. Cada puntada de esa manta llevaba consigo una plegaria silenciosa, un deseo de protección, un acto de amor que ahora envolvía a Santiago en su primer viaje fuera del refugio del vientre materno. Carolina había cosido en una esquina las iniciales SM, por Santiago Morales, eligiendo usar su apellido en lugar del de Miguel Ángel para proteger al bebé del escándalo hasta que la situación pudiera resolverse oficialmente. Salieron de la cabaña bajo la lluvia torrencial, con Carolina cargando a Santiago contra su pecho y Miguel Ángel llevando una pequeña maleta con las pocas pertenencias del bebé, algunos pañales de tela, un gorrito tejido a mano, un pequeño oso de peluche que Carolina había comprado en el mercado de Baños y una carta que había escrito para la supuesta familia adoptiva explicando las preferencias y necesidades de su hijo. El viento era tan fuerte que tenían que gritar para comunicarse y la lluvia era tan intensa que apenas podían ver el sendero que los llevaba hacia el camino principal donde Miguel Ángel había estacionado su camioneta. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el paisaje, revelando árboles que se doblaban como bailarines en éxtasis, arroyos que se habían convertido en torrentes furiosos y un cielo que parecía haberse fundido con la tierra en una masa uniforme de agua y viento. Durante el trayecto hacia San Rafael de Tungurahua, Santiago durmió plácidamente en los brazos de su madre, ajeno a la tormenta que rugía afuera y completamente inconsciente del destino terrible que lo esperaba. Carolina cantaba suavemente canciones de cuna que había aprendido de su madre, melodías andinas que habían consolado a generaciones de bebés en las montañas ecuatorianas, mientras acariciaba la pequeña cabeza de su hijo y memorizaba cada detalle de su rostro. «Es como si siempre te hubiera conocido», le susurraba entre canciones, «como si te hubiera estado esperando toda mi vida sin saberlo». Miguel Ángel condujo en silencio, concentrado en navegar por carreteras rurales que se habían vuelto traicioneras debido a la lluvia, pero su mente estaba ocupada repasando los detalles de lo que haría cuando llegaran al Puente de los Milagros, el punto que había elegido cuidadosamente para la ejecución final de su plan. El Puente de los Milagros era una estructura de concreto construida en los años 70 para conectar San Rafael de Tungurahua con las comunidades rurales del otro lado del río Pastaza. Había recibido su nombre porque su construcción había sido considerada un milagro de ingeniería, ya que los constructores habían logrado erigir una estructura sólida sobre un río que cambiaba de curso constantemente durante las temporadas de lluvia. Para la comunidad local, cruzar ese puente representaba la diferencia entre el aislamiento y la conexión con el mundo exterior. Pero Miguel Ángel había elegido ese lugar por razones mucho más siniestras. Durante la temporada de lluvias, el río Pastaza se convertía en un torrente mortal que arrastraba árboles, rocas y cualquier cosa que cayera en sus aguas turbulentas. Las corrientes eran tan fuertes que los cuerpos que caían al río durante las crecidas generalmente nunca eran recuperados, siendo arrastrados kilómetros río abajo hasta perderse en afluentes que se ramificaban por toda la región amazónica. Cuando llegaron al puente, Miguel Ángel detuvo la camioneta en el centro exacto de la estructura. La lluvia golpeaba el techo del vehículo con un ruido ensordecedor. Los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el diluvio y el río rugía 30 metros más abajo como una bestia primitiva hambrienta de sacrificios. «Llegamos», le dijo a Carolina. «La familia adoptiva nos está esperando del otro lado». Carolina miró a través de la lluvia y no vio ningún vehículo.
ninguna luz, ninguna señal de que hubiera personas esperándolos. El puente estaba desierto, envuelto en la oscuridad casi total que solo se rompía momentáneamente con cada relámpago que iluminaba el paisaje apocalíptico. ¿Dónde están?, preguntó con una confusión creciente. No veo a nadie. Están esperando bajo los árboles para protegerse de la lluvia, mintió Miguel Ángel. Vamos a caminar hasta donde están. Trae al bebé. Carolina salió de la camioneta cargando a Santiago, quien había comenzado a inquietarse debido al ruido de la tormenta y al movimiento constante. El viento en el puente era aún más fuerte que en el camino, y Carolina tenía que aferrarse a la baranda de concreto para mantener el equilibrio mientras protegía a su bebé con el otro brazo. La lluvia empapó inmediatamente la manta que protegía a Santiago, cuyo llanto se intensificó como si presintiera el peligro que se cernía sobre él. Carolina lo apretó contra su pecho, tratando de calmarlo con susurros y caricias, mientras miraba desesperadamente alrededor buscando a la familia que supuestamente los esperaba. Miguel Ángel, esto no me gusta, le gritó por encima del ruido del viento. ¿Por qué tenemos que encontrarnos aquí? ¿Por qué no en una casa, en un lugar seguro? Fue entonces cuando Miguel Ángel reveló su verdadera naturaleza. Sin previo aviso, sin explicación, sin mostrar ninguna emoción humana reconocible, le arrebató a Santiago de los brazos. El bebé, súbitamente separado del calor y la seguridad de su madre, comenzó a llorar con una desesperación que se mezcló con el sonido de la tormenta, creando una sinfonía de terror que habría conmovido a cualquier persona con un vestigio de humanidad en el corazón. ¿Qué haces?, gritó Carolina, tratando de recuperar a su hijo. Sus brazos se extendieron hacia el bebé. Sus ojos se abrieron con un pánico animal, primitivo, que trascendía cualquier emoción humana. «Devuélvemelo. ¿Qué está pasando?». Miguel Ángel la empujó violentamente contra la baranda del puente y por primera vez en meses le habló con una honestidad brutal que reveló la extensión real de su frialdad. «No va a haber adopción, Carolina. No va a haber familia que cuide al bebé. No va a haber matrimonio entre nosotros. Esto termina aquí, esta noche». «¿De qué hablas?», suplicó Carolina, sin poder entender lo que estaba escuchando. Las palabras parecían no tener sentido, como si estuvieran en un idioma extranjero que su cerebro se negaba a procesar. «Es tu hijo, Miguel Ángel. Es nuestro hijo. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Este bebé va a arruinar mi vida», respondió él con una voz que parecía no pertenecer a un ser humano. «Va a destruir mi matrimonio, mi negocio, mi posición en la iglesia, todo lo que he construido. Y yo no voy a permitir que eso suceda». Carolina comprendió entonces la magnitud del horror que estaba presenciando. El hombre que había predicado sobre el amor de Dios, que la había convencido de que su relación era bendecida por el cielo, que le había prometido un futuro juntos, estaba revelando una naturaleza diabólica que había mantenido oculta detrás de años de hipocresía religiosa. «No puedes hacerle daño», le rogó, tratando de acercarse a Santiago, que lloraba desesperadamente en los brazos de su padre. «Es inocente, es tu sangre. Por favor, Miguel Ángel, recuerda quién eres, recuerda lo que predicas». «Yo sé exactamente quién soy», replicó él. «Soy un hombre que no va a permitir que un error arruine su vida». Y entonces, con una frialdad que parecía sobrenatural, Miguel Ángel caminó hasta el centro del puente, sostuvo a Santiago sobre la baranda y durante un momento que se sintió eterno, miró directamente a los ojos de su hijo recién nacido. El bebé había dejado de llorar y lo miraba con esa confianza absoluta que los niños tienen hacia los adultos que supuestamente los protegen. «Perdóname», susurró Miguel Ángel, aunque era imposible saber si se dirigía al bebé, a Carolina, a Dios o a sí mismo. Y entonces soltó a Santiago, dejando que su propio hijo cayera hacia las aguas turbulentas del río Pastaza, que rugía 30 metros más abajo.
El grito de Carolina perforó la noche con una agonía que trascendía cualquier sonido humano. Era un lamento que parecía surgir desde lo más profundo de su alma, un sonido que combinaba horror, incredulidad y un dolor tan profundo que habría quebrado el corazón de cualquier persona que lo escuchara. Se lanzó hacia la baranda tratando de ver algo, cualquier cosa, en las aguas oscuras que habían devorado a su hijo, pero Miguel Ángel la sujetó firmemente, impidiéndole saltar detrás del bebé. «Ya está hecho», le dijo con una frialdad que helaba la sangre. «Ahora nadie puede arruinar nuestras vidas». Pero lo que Miguel Ángel no sabía, lo que no podía haber anticipado, era que a menos de 2 kilómetros río abajo, en una pequeña casa de adobe construida en la ribera del Pastaza, vivía una mujer cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con esta tragedia de la manera más milagrosa posible. Esperanza Santos Delgado había elegido esa ubicación para su hogar por una razón muy específica. El sonido constante del río la consolaba durante las noches solitarias que habían caracterizado su vida durante los últimos 5 años. A los 48 años, había aprendido que la soledad no siempre era silenciosa y que a veces los sonidos de la naturaleza podían llenar vacíos emocionales que ninguna compañía humana había logrado ocupar. Su casa era modesta pero acogedora, construida por su difunto esposo Roberto, con sus propias manos, usando técnicas tradicionales que había aprendido de su padre. Las paredes de adobe mantenían la temperatura fresca durante los días calurosos y conservaban el calor durante las noches frías de montaña. El techo de tejas rojas había resistido décadas de tormentas, y las vigas de madera de eucalipto que Roberto había seleccionado personalmente seguían siendo tan sólidas como el día en que las instaló. Los vecinos de San Rafael consideraban a Esperanza una mujer reservada pero amable, siempre dispuesta a ayudar cuando alguien lo necesitaba, pero también feliz en su relativo aislamiento. Después de la muerte de Roberto, había rechazado amablemente las invitaciones para mudarse más cerca del pueblo, prefiriendo la compañía del río y los recuerdos que impregnaban cada rincón de la casa que habían construido juntos. «El río me habla», solía decir cuando alguien le preguntaba por qué vivía tan lejos del centro. «Me cuenta historias que solo yo puedo entender». Pero Esperanza no vivía completamente sola. 3 años atrás, durante una noche similar a esta, había encontrado a un cachorro de pastor alemán abandonado junto a su puerta, empapado por la lluvia, desnutrido y con una herida infectada en la pata trasera que claramente había sido causada por algún tipo de trampa. El animal estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie, y sus ojos reflejaban esa resignación desesperada que caracteriza a las criaturas que han perdido toda esperanza de supervivencia. Esperanza había llevado al cachorro al interior de su casa, lo había alimentado cuidadosamente con leche tibia y pequeñas porciones de arroz cocido, había limpiado y vendado su herida usando conocimientos básicos de primeros auxilios que había aprendido durante sus años trabajando como voluntaria en la iglesia local. Durante las siguientes semanas había cuidado al animal con la dedicación de una madre, levantándose cada pocas horas durante la noche para verificar su condición, comprando medicinas veterinarias con el dinero limitado de su pensión y proporcionándole el amor incondicional que había estado reservando para los hijos que nunca había podido tener. «Vas a ponerte bien», le susurraba mientras cambiaba sus vendajes con manos gentiles. «Eres fuerte, más fuerte de lo que crees». El cachorro se recuperó completamente y conforme crecía, reveló la nobleza natural y la inteligencia extraordinaria, características de los pastores alemanes puros. Esperanza lo llamó Teddy, porque su pelaje dorado y negro le recordaba a un oso de peluche gigante que había visto una vez en la tienda de juguetes de baños de Agua Santa. Pero Teddy se convirtió en mucho más que una mascota. Se transformó en su compañero, su protector,
su confidente silencioso, y la razón por la cual sus días tenían propósito y alegría. Teddy había desarrollado rutinas extraordinarias que demostraban una inteligencia que superaba cualquier comportamiento canino normal. Cada mañana despertaba a Esperanza exactamente a las 6, con suaves golpecitos de su nariz en su mejilla. La acompañaba durante sus caminatas matutinas por los senderos que rodeaban su propiedad. La esperaba pacientemente mientras ella trabajaba en su pequeño huerto de vegetales y se sentaba junto a ella durante las tardes cuando cosía o leía bajo la sombra del gran aguacate que dominaba su patio trasero. Los habitantes de San Rafael a menudo comentaban sobre la conexión especial entre Esperanza y Teddy. Es como si pudieran comunicarse sin palabras, decían, como si el perro entendiera exactamente lo que ella necesita antes de que ella misma lo sepa. Pero la característica más notable de Teddy era su capacidad aparentemente sobrenatural para detectar peligros o situaciones anormales mucho antes de que fueran evidentes para los sentidos humanos. Durante los 3 años que llevaban viviendo juntos, había alertado a Esperanza sobre temblores menores, minutos antes de que ocurrieran. Había detectado la presencia de serpientes venenosas en el huerto antes de que ella las viera. Había ladrado insistentemente durante una noche hasta que ella descubrió que una viga del techo se estaba aflojando peligrosamente. Los vecinos de la zona habían comenzado a comentar que Teddy tenía un don especial, una conexión con fuerzas que trascendían la comprensión normal. Esperanza sabía que era verdad, aunque nunca había podido explicar científicamente cómo su pastor alemán parecía percibir cosas que estaban más allá del rango de los 5 sentidos convencionales. Algunos animales ven más allá que nosotros, solía decir cuando alguien le preguntaba sobre las habilidades extraordinarias de Teddy. Perciben cosas que los humanos hemos olvidado, como sentir. Esa noche tormentosa, Teddy había estado inquieto desde las 10 de la noche. Caminaba constantemente de un lado a otro de la casa, gemía suavemente y se dirigía repetidamente hacia la puerta que daba al río, como si algo invisible lo estuviera llamando desde esa dirección. Su comportamiento era tan inusual que Esperanza había comenzado a preocuparse de que pudiera estar enfermo o de que hubiera detectado la presencia de algún animal salvaje peligroso en los alrededores. «¿Qué te pasa, mi amor?», le preguntaba mientras acariciaba su cabeza, tratando de calmarlo. Sus dedos se deslizaban por el pelaje sedoso que tanto trabajo le había costado restaurar después de encontrarlo en condiciones tan deplorables años atrás. «¿Hay algo afuera que te preocupa?». Teddy respondía con ladridos suaves, pero insistentes, dirigiéndose hacia la puerta y regresando hacia Esperanza, como si quisiera comunicarle que algo extraordinariamente importante estaba sucediendo en el exterior, algo que requería su atención inmediata. Sus ojos brillaban con una intensidad que Esperanza nunca había visto, y su cuerpo entero parecía vibrar con una energía que trascendía cualquier agitación normal. Esperanza había vivido lo suficiente junto al río Pastaza para saber que las tormentas como esta a menudo traían consecuencias inesperadas. Había presenciado inundaciones que cambiaban el curso del río durante la noche, deslizamientos de tierra que bloqueaban caminos durante semanas y situaciones de emergencia que requerían la ayuda de toda la comunidad. Pensó que tal vez Teddy había detectado signos de una inundación inminente o que había percibido que algún vecino necesitaba ayuda. Finalmente, decidió confiar en los instintos de su compañero. Se puso un impermeable amarillo desgastado por el uso pero aún funcional, tomó una linterna potente que guardaba junto a la puerta precisamente para emergencias nocturnas y abrió la puerta para seguir a Teddy hacia donde fuera que su intuición lo estuviera dirigiendo. «Vamos, muéstrame qué está pasando», le dijo. «Confío en ti». Teddy salió inmediatamente hacia la noche tormentosa,
Pero en lugar de correr como era su costumbre, se movía con una determinación calculada, deteniéndose cada pocos metros para asegurar que Esperanza lo estaba siguiendo, ajustando su velocidad para acomodarse a las limitaciones humanas de su compañera. Era como si entendiera que estaban dirigiéndose hacia algo importante que requería que ambos llegaran juntos. El viento era tan fuerte que Esperanza tenía que sujetarse de árboles y rocas para mantener el equilibrio, y la lluvia era tan intensa que su linterna apenas iluminaba unos metros adelante. Pero Teddy navegaba la tormenta con una confianza que sugería que sabía exactamente hacia dónde se dirigían y por qué era crucial que llegaran rápidamente. Después de caminar durante 20 minutos por senderos que se habían vuelto traicioneros debido a la lluvia, Teddy se detuvo súbitamente junto a la orilla del río, en un punto donde las aguas normalmente tranquilas se habían transformado en un torrente rugiente que arrastraba ramas, rocas y detritos de las montañas circundantes. Comenzó a ladrar con una urgencia que Esperanza nunca había escuchado, dirigiendo su atención hacia un punto específico en las aguas turbulentas. Al principio, Esperanza no pudo ver nada excepto la espuma blanca y los objetos que la corriente arrastraba violentamente río abajo. La lluvia empañaba sus gafas, el viento hacía que la linterna temblara en su mano y la oscuridad parecía tragarse cualquier detalle que pudiera haber sido visible en otras circunstancias. «No veo nada, Teddy», gritó por encima del rugido del río. «¿Qué estás tratando de mostrarme?» Pero entonces, iluminado brevemente por un relámpago, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un pequeño bulto envuelto en tela que luchaba contra la corriente, manteniéndose a flote de manera que parecía desafiar las leyes de la física. Era como si una mano invisible lo sostuviera sobre las aguas, protegiéndolo de ser arrastrado completamente por la fuerza implacable del río. «¡Dios mío!», gritó enfocando su linterna hacia el objeto. Lo que vio la llenó de horror y determinación simultáneamente. Era un bebé, envuelto en una manta celeste, llorando con una voz que de alguna manera lograba sobreponerse al rugido de la tormenta. Teddy no esperó instrucciones. Con una valentía que trascendía cualquier instinto de autopreservación, se lanzó directamente a las aguas heladas del río Pastaza. Esperanza gritó su nombre, aterrorizada de perder a su compañero en las corrientes que habían ahogado a hombres adultos mucho más fuertes que un pastor alemán de 3 años. «Teddy, no, es demasiado peligroso». Pero Teddy nadaba con una determinación sobrenatural, luchando contra corrientes que habrían derrotado a la mayoría de los animales y muchos seres humanos. Sus músculos trabajaban con una eficiencia que parecía imposible, sus patas cortaban el agua con movimientos precisos y sus ojos permanecían fijos en el bebé que continuaba manteniéndose milagrosamente a flote entre las rocas y los detritos. El rescate duró apenas 3 minutos, pero para Esperanza se sintieron como horas eternas de terror absoluto. Vio a Teddy alcanzar al bebé justo cuando la corriente amenazaba con arrastrarlo hacia una sección del río, donde las rocas afiladas habrían hecho imposible cualquier supervivencia. Con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la violencia del entorno, Teddy tomó cuidadosamente la manta que envolvía al bebé con sus dientes, asegurándose de no lastimar la preciosa carga que transportaba. El viaje de regreso a la orilla fue aún más heroico que el rescate inicial. Teddy tuvo que nadar contra la corriente, cargando el peso adicional del bebé mientras esquivaba objetos que la tormenta había arrastrado al río. En 2 ocasiones, Esperanza pensó que los había perdido a ambos cuando las aguas los sumergieron temporalmente, pero Teddy emergía cada vez con determinación renovada, manteniendo al bebé por encima del agua sin importar el costo para sí mismo. Cuando finalmente llegaron a la orilla, Teddy estaba exhausto pero triunfante.
Su pelaje empapado se pegaba a su cuerpo revelando la musculatura poderosa que había hecho posible el rescate milagroso. Respiraba pesadamente. Sus patas temblaban por el esfuerzo sobrehumano, pero en sus ojos brillaba una satisfacción que trascendía cualquier agotamiento físico. Depositó suavemente al bebé en los brazos extendidos de Esperanza y la miró con esos ojos inteligentes que parecían decir: lo encontramos a tiempo, ahora depende de ti salvarlo. Esperanza tomó al bebé en sus brazos e inmediatamente supo que estaba presenciando un milagro que desafiaría cualquier explicación racional. Santiago estaba vivo, respirando, y aunque claramente sufría de hipotermia inicial, sus ojos estaban alertas y su llanto indicaba que sus funciones vitales permanecían estables, a pesar de la exposición al frío y la inmersión en el río. ¿Cómo es posible?, susurró, abrazando al bebé contra su pecho mientras Teddy se sacudía el agua de su pelaje empapado. ¿Quién puede haber hecho algo tan horrible? ¿Cómo alguien puede abandonar a un bebé recién nacido en una tormenta como esta? Pero no había tiempo para preguntas filosóficas sobre la crueldad humana. Santiago necesitaba atención médica inmediata, calor y cuidados especializados que solo podían ser proporcionados por profesionales. Esperanza cargó al bebé bajo su impermeable, protegiéndolo de la lluvia, mientras Teddy los guiaba de regreso hacia la casa por el sendero más seguro y rápido. Durante el trayecto de regreso, Santiago se calmó gradualmente en los brazos de Esperanza. Era como si reconociera instintivamente que había pasado del peligro mortal a la seguridad absoluta, que las personas que ahora lo cuidaban tenían intenciones completamente diferentes a quienes lo habían arrojado al río. Sus llantos se transformaron en gemidos suaves y sus pequeñas manos se aferraron a la ropa de Esperanza con una confianza que sugería que sabía que estaba finalmente en brazos de alguien que lo protegería. Una vez en casa, Esperanza trabajó con la eficiencia de alguien que había cuidado bebés durante décadas. Encendió inmediatamente la estufa de leña, preparó mantas tibias y comenzó el delicado proceso de recalentar gradualmente el pequeño cuerpo de Santiago sin causarle shock térmico. Teddy no se separó ni un momento del bebé, posicionándose estratégicamente junto a la improvisada cuna que Esperanza había armado con cajones y cojines, vigilando cada respiración como si entendiera que su responsabilidad de protección había comenzado en el río y continuaría indefinidamente. Mientras trabajaba para estabilizar a Santiago, Esperanza llamó al doctor Roberto Jiménez Castillo, el único médico del pueblo, cuyo número telefónico había memorizado años atrás debido a emergencias previas en la comunidad. Era casi las 5 de la madrugada, pero las situaciones de vida o muerte no respetaban horarios convencionales en comunidades rurales, donde un doctor servía a poblaciones dispersas en kilómetros de territorio montañoso. «Doctor Jiménez, soy Esperanza Santos», le dijo con una voz que temblaba por la urgencia y la adrenalina. «Necesito que venga inmediatamente a mi casa. Mi perro encontró un bebé abandonado en el río y está en condición crítica». El doctor Jiménez, acostumbrado a llamadas de emergencia que a menudo involucraban accidentes laborales, complicaciones de parto o lesiones causadas por animales salvajes, llegó en menos de 40 minutos conduciendo por carreteras rurales que la tormenta había vuelto especialmente peligrosas. Cuando entró a la casa de Esperanza y vio la escena que se desarrollaba frente a sus ojos, quedó impactado tanto por las implicaciones criminales de lo que obviamente era un intento de infanticidio, como por el milagro médico de que el bebé hubiera sobrevivido. «Es un milagro que esté vivo», declaró después de examinar meticulosamente a Santiago. «La temperatura del río esta noche, la fuerza de la corriente, cualquiera de esos factores debería haber sido fatal.
No puedo explicar científicamente cómo ha sobrevivido. Santiago no solo estaba vivo, estaba en condiciones sorprendentemente estables considerando las circunstancias extremas de su experiencia. Su temperatura corporal había comenzado a normalizarse, sus signos vitales eran fuertes y su respuesta a estímulos indicaba que no había sufrido daño neurológico significativo a pesar de la exposición al frío y la inmersión en agua. Este bebé tiene máximo 6 horas de vida, confirmó el doctor Jiménez después de un examen médico exhaustivo. Y por la hipotermia que presenta, estuvo en el agua por lo menos 30 minutos, posiblemente más. Si ese perro no lo hubiera encontrado exactamente cuando lo hizo, habría muerto antes del amanecer. Fue entonces cuando comenzó la investigación que revelaría verdades aún más impactantes de lo que cualquiera había imaginado. Y así termina esta historia devastadoramente hermosa que nos ha llevado por un viaje emocional que jamás olvidaremos. La historia de Teddy, Santiago, Esperanza y Miguel Ángel no es solo un relato sobre el abandono y el rescate, es una lección profunda sobre cómo el destino puede tejer conexiones que trascienden generaciones, sobre cómo los errores del pasado pueden repetirse de maneras aún más terribles, pero también sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra una forma de manifestarse cuando más se necesita. Hemos sido testigos de la historia más compleja y emocionalmente devastadora que jamás haya documentado para este canal. Comenzamos conociendo a Miguel Ángel Vázquez, un hombre que aparentaba ser el ciudadano ejemplar de San Rafael de Tungurahua. Líder religioso respetado, comerciante exitoso, esposo aparentemente devoto. Pero descubrimos que detrás de esa fachada se ocultaba una frialdad que lo llevó a seducir y manipular a Carolina Morales, una joven empleada doméstica cuya única culpa fue confiar en las promesas de un hombre que predicaba amor pero practicaba egoísmo absoluto. Vimos cómo Miguel Ángel, cuando se enfrentó a las consecuencias de sus acciones, no eligió la responsabilidad, sino la crueldad más despiadada. En lugar de aceptar su paternidad, planificó meticulosamente el asesinato de su propio hijo, llevando al pequeño Santiago al Puente de los Milagros durante una tormenta torrencial y arrojándolo a las aguas turbulentas del río Pastaza, esperando que la naturaleza completara el crimen que su cobardía había iniciado. Pero entonces conocimos a los verdaderos héroes de esta historia. Teddy, un pastor alemán de 3 años que vivía con Esperanza Santos, demostró que la nobleza animal puede superar infinitamente la maldad humana. Sin entrenamiento especializado, sin órdenes de ningún humano, guiado únicamente por un instinto protector que trascendía cualquier explicación científica, Teddy detectó la presencia de Santiago en las aguas, se lanzó al río embravecido y ejecutó un rescate que desafió todas las probabilidades de supervivencia. Esperanza Santos, una mujer de 48 años que había aprendido a vivir en soledad, pero nunca había perdido su capacidad de amar, se convirtió en la madre adoptiva que Santiago necesitaba. Sin hacer preguntas sobre su origen, sin dudar en asumir la responsabilidad de cuidar a un recién nacido, abrió su corazón y su hogar para proporcionar el amor incondicional que el bebé había sido negado por sus padres biológicos. Pero la historia nos reservaba una revelación que ninguno de nosotros podría haber anticipado. La investigación policial dirigida por el capitán Fernando Roldán reveló una verdad que transformó completamente nuestra comprensión de los eventos. Esperanza Santos no era simplemente una rescatista casual, era la abuela biológica de Santiago, la madre del mismo Miguel Ángel, que había intentado asesinar a su hijo. 35 años atrás, cuando Esperanza era una adolescente sin recursos, había tomado la decisión desesperada de abandonar a su bebé en el mismo río Pastaza. Ese bebé había sido rescatado por don Eduardo Ramírez, un pescador bondadoso,
y había crecido para convertirse en Miguel Ángel Vázquez. El círculo del abandono se había completado de la manera más trágica posible. El niño abandonado se había convertido en el hombre que abandonó a su propio hijo en el mismo lugar donde él había sido salvado. Esta revelación nos enseña que los traumas no resueltos, las decisiones tomadas en desesperación, pueden perpetuarse a través de generaciones si no encontramos la forma de sanar las heridas del pasado. Miguel Ángel creció sin conocer su origen, sin entender el contexto que había llevado a su abandono, y esa falta de comprensión se transformó en una frialdad que lo llevó a repetir el mismo crimen, pero con una crueldad que superó incluso la desesperación que había motivado el abandono original. Pero también hemos visto que la redención es posible. Esperanza, enfrentada con la oportunidad de cuidar a su nieto, eligió un camino diferente al que había tomado 35 años atrás. En lugar de repetir el patrón de abandono, abraza a Santiago con un amor que ha sido purificado por décadas de arrepentimiento y crecimiento personal. El río, que había sido testigo de 2 abandonos, se convirtió también en el escenario de 2 rescates que demuestran que siempre hay esperanza para aquellos que están dispuestos a amar sin condiciones. Esta historia me ha tomado meses de investigación, semanas de escritura y días enteros de edición para traérsela con todos los detalles que merece. He entrevistado a testigos, he revisado documentos policiales, he viajado a Ecuador para conocer los lugares donde ocurrieron estos eventos. Ha sido un trabajo exhaustivo que solo es posible gracias al apoyo de ustedes, nuestra familia de Cuentos Peludos. Por eso necesito pedirles su ayuda de varias maneras importantes. Primero, si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Somos una familia que crece cada día y cada suscripción nos permite seguir trayendo estas historias que tocan el alma. Cada nuevo suscriptor es un voto de confianza que me impulsa a seguir buscando relatos extraordinarios en cada rincón de Latinoamérica. Segundo, denle like a este video y compártanlo con personas que sepan que necesitan escuchar historias como esta. Historias que nos recuerdan la nobleza que existe en el mundo animal. Historias que nos enseñan sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre el amor incondicional que trasciende especies y generaciones. Tercero, y esto es crucial, comenten. Quiero saber qué opinan de la historia de Teddy, si conocen casos similares en sus países, qué lecciones han extraído de esta experiencia. ¿Qué parte les conmovió más? ¿Han sido testigos de actos heroicos por parte de animales? ¿Creen que existe una comunicación especial entre ciertos animales y humanos? Los comentarios son el alma de este canal. Son lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles estas historias que nos enseñan sobre la capacidad de amar y de sacrificarse por otros. También quiero pedirles que exploren nuestros otros videos. Tenemos una biblioteca completa de historias que los emocionarán, los inspirarán y les recordarán que la bondad aún existe en este mundo. Cada historia ha sido cuidadosamente investigada y narrada con el mismo amor que han escuchado hoy. Finalmente, si están en posibilidad de hacerlo, los invito a ayudarnos a través de la función Gracias que aparece debajo de este video. Sus donaciones, por pequeñas que sean, nos ayudan enormemente a cubrir los costos de investigación, viajes, entrevistas y producción que hacen posible traerles contenido diario de la más alta calidad. Cada peso, cada dólar, cada euro que recibimos se invierte directamente en encontrar y documentar más historias como la de Teddy y Santiago. Nuestro sueño es poder dedicarnos completamente a este canal, viajar por toda Latinoamérica documentando historias de animales extraordinarios que han tocado vidas humanas, y crear una biblioteca de relatos que preserven para siempre estos testimonios de amor incondicional. Pero solo podemos hacerlo con su apoyo.
El trabajo de producir estos videos diariamente requiere recursos significativos. Cada historia implica viajes, entrevistas, investigación documental, edición profesional y muchas horas de dedicación. Su contribución a través de la función Gracias nos permite mantener este ritmo de publicación y mejorar constantemente la calidad de nuestros contenidos. Si valoran estas historias tanto como nosotros valoramos traérselas, consideren esta pequeña contribución como una inversión en continuar preservando estos relatos extraordinarios. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Gracias por formar parte de la familia Cuentos Peludos. Y recuerden siempre las lecciones de Teddy, que el amor verdadero no conoce especies, que el heroísmo a menudo viene en formas inesperadas y que siempre vale la pena luchar por aquellos que amamos, sin importar el costo. Nos vemos en el próximo video con otra historia que los emocionará hasta las lágrimas.